¿Por qué usar VLANs en un switch Cisco? Bienvenidos a una nueva lección de CCNA sin complicaciones. En este video aprenderemos qué son las VLANs, por qué son fundamentales para segmentar una red y cómo permiten dividir los puertos de un switch en diferentes dominios de broadcast. También analizaremos mediante ejemplos prácticos cómo las VLANs mejoran la seguridad y el rendimiento de la red y por qué necesitamos enrutamiento para que los dispositivos ubicados en VLANs diferentes puedan comunicarse entre sí. Hay un concepto muy importante de conmutación. Se trata de las redes de área local virtuales, conocidas como VLAN, que podemos crear en un switch. De manera predeterminada, todos los puertos de un switch pertenecen a la misma subred. En otras palabras, forman parte del mismo dominio de broadcast. Existen switches con una gran cantidad de interfaces, incluso podemos tener un chasis con varios módulos de Ethernet instalados. En esos casos, quizás necesitemos dividir la red y hacer que distintos grupos de puertos pertenezcan a subredes diferentes. Podemos pensar en una VLAN o una red de área local virtual como algo similar a una subred. Cada VLAN constituye su propio dominio de broadcast. Los dispositivos de una VLAN estarán dentro de un determinado espacio de direcciones IP, mientras que los dispositivos de otra VLAN utilizarán un espacio de direcciones diferente. ¿Cómo podemos enviar tráfico desde una VLAN hacia otra? Bueno, para hacerlo necesitamos enrutar ese tráfico. El enrutamiento es una función de capa 3. Por eso, aunque tengamos un solo switch, si conectamos un servidor a un puerto y una computadora a otro, es posible que ambos dispositivos no puedan comunicarse entre sí si pertenecen a vías diferentes, aun cuando estén conectados físicamente al mismo equipo. Para que puedan comunicarse debe realizarse un proceso de enrutamiento. En el caso de un switch Cisco Catalyst, por ejemplo, el 3750, que es un switch multicapa, podemos configurarlo para que realice funciones de enrutamiento directamente. Sin embargo, si utilizamos un switch que funcionara únicamente en capa 2, necesitaríamos conectarlo a un router externo. Como puedes imaginar, las VLAN también pueden ayudarnos a mejorar la seguridad. Se utiliza un analizador de paquetes, podría observar tráfico broadcast múltiples o únicas, desconocido proveniente de otros dispositivos que se encuentran dentro de una misma subred o VLAN. Sin embargo, no veré ese tráfico si los dispositivos pertenecen a una VLAN diferente. Veamos más a fondo cómo funcionan las VLAN. Antes de seguir, te recordamos suscribirte para recibir notificaciones con los lanzamientos del curso completo de CCNA sin complicaciones. Observa la topología que aparece en pantalla. Representa una situación en la que tenemos varios departamentos dentro del mismo edificio, conectados a una misma red. Sin embargo, por razones de rendimiento y seguridad, queremos mantener separado el tráfico del departamento de contabilidad del tráfico del departamento de ventas. En otras palabras, queremos que los dispositivos de contabilidad pertenezcan a su propio dominio de broadcast y que los dispositivos de ventas estén dentro de otro dominio de broadcast independiente. Esto puede ayudarnos a mejorar la seguridad y también el rendimiento, ya que dividimos la red en dominios de broadcast más pequeños. Debo aclarar que son los routers los que nos permiten comunicarnos entre diferentes dominios de broadcast. Observa que en la parte inferior tenemos un router que será capaz de enrutar paquetes desde la red de contabilidad hacia la red de ventas y viceversa. Sin embargo, esta arquitectura presenta un inconveniente. El edificio tiene varios pisos y por lo tanto existe un cuarto de comunicaciones en cada planta. Tradicionalmente, cuando se utilizaban hubs y queríamos mantener las redes separadas, necesitábamos un hub en el segundo piso exclusivamente para contabilidad y otro únicamente para ventas. También necesitábamos un hub para contabilidad y otro para ventas en el primer piso. Si reemplazáramos esos hubs por switches, el diseño sería similar. Tendríamos un switch en el segundo piso dedicado a la red de contabilidad y otro switch dedicado a la red de ventas. También tendríamos un switch de ventas y otro de contabilidad en el primer piso. Analicemos cómo circularía el tráfico dentro de esta red. Si el equipo de contabilidad ubicado en el piso superior quisiera comunicarse con el equipo de contabilidad del piso inferior, el tráfico tendría que permanecer dentro de la red de contabilidad, es decir, dentro de la misma subred o de la misma VLAN de contabilidad. El tráfico entraría al switch de contabilidad del piso superior, descendería al switch de contabilidad del piso inferior y finalmente llegaría al equipo de destino. Ahora supongamos que el equipo de contabilidad quiere comunicarse con un equipo de ventas. En este caso, el tráfico ingresaría al switch de contabilidad, pasaría por el switch de contabilidad del primer piso y llegaría al router, porque necesitamos enrutar el tráfico entre dos redes o dominios de broadcast diferentes. Desde el router, el tráfico regresaría al switch de ventas del primer piso y finalmente llegaría al equipo de ventas. El principal problema de esta topología es que no utiliza eficientemente los puertos ni los switches. Observa que necesitamos dos switches en cada piso, uno para cada subred o dominio de broadcast. ¿Qué ocurriría si agregáramos otro departamento como ingeniería? Necesitaríamos otro switch adicional en cada piso.
Evidentemente este diseño no es eficiente. En lugar de hacer esto, podemos configurar los puertos de un mismo switch para que pertenezcan a distintas subredes o dominios de broadcast. A estos dominios de broadcast los llamaremos VLANs, siglas de Virtual Local Area Network o red de área local virtual. Podemos crear una VLAN exclusiva para contabilidad y otra VLAN exclusivamente para ventas. Cuando asignamos los puertos de los switches a diferentes VLAN, podemos consolidar los equipos de cada piso. Si disponemos de suficientes puertos, podemos utilizar un solo switch para atender tanto a la VLAN de contabilidad como a la VLAN de ventas. Veamos cómo quedaría esta nueva topología. Ahora tenemos un solo switch en el segundo piso, uno de sus puertos pertenece a la contabilidad, por lo que podemos identificarlo como un puerto de la VLAN de contabilidad, otro de sus puertos pertenece a la VLAN de ventas. En el switch del piso inferior ocurre lo mismo, tenemos un puerto asignado a contabilidad y otro asignado a ventas. Además, existen conexiones hacia el router para ambas VLANs. Analicemos nuevamente el flujo del tráfico entre dos equipos del departamento de contabilidad. Si queremos comunicarnos desde el equipo de contabilidad del piso superior hacia el equipo de contabilidad del piso inferior, el tráfico entraría por un puerto perteneciente a la VLAN de contabilidad, descendería hasta el switch inferior y saldría por otro puerto asignado a esa misma VLAN. Ahora veamos qué sucede cuando un equipo de contabilidad necesita comunicarse con un equipo de ventas. El tráfico entraría por un puerto de la VLAN de contabilidad, viajaría hacia el switch inferior y saldría por el puerto de contabilidad conectado al router. El router recibiría el tráfico y lo enrutaría desde la VLAN de contabilidad hacia la VLAN de ventas. Después, el tráfico saldría por la conexión correspondiente a ventas, regresaría al mismo switch del primer piso y saldría por un puerto asignado a la VLAN de ventas hasta llegar al equipo destino. ¿Puedes ver la gran ventaja de trabajar de esta manera? Hemos tomado un solo switch y hemos indicado que algunos de sus puertos pertenecen a la red de ventas y otros pertenecen a la red de contabilidad. Como resultado, no necesitamos conectar un switch independiente por cada VLAN o dominio de broadcast que queremos implementar. Solamente debemos configurar distintos puertos para que pertenezcan a diferentes VLANs. Veamos un ejemplo utilizando un switch real. Aquí tenemos un switch Cisco Catalyst de la serie 2960. Supongamos que asignamos los primeros 12 puertos de la VLAN de contabilidad. Podríamos tener una computadora conectada a uno de estos puertos, un servidor conectado a otro o una impresora a una red conectada a otro puerto. También podríamos disponer de un puerto que se conecta a un router. Debido a que todos estos puertos pertenecen a la misma VLAN, un broadcast recibido en uno de ellos será reenviado hacia los demás puertos de esa VLAN. Ahora supongamos que los siguientes 12 puertos pertenecen a la VLAN de ventas. En ellos podríamos conectar las computadoras del departamento de ventas o también un servidor u otro dispositivo. También tendríamos un puerto conectado al router. Si una computadora de la VLAN de ventas quisiera comunicarse a una impresora o una computadora ubicada en la VLAN de contabilidad, ocurriría lo siguiente. El tráfico ingresaría por el puerto del switch al que está conectado la computadora. Después atravesaría la estructura interna de conmutación del switch y saldría por el puerto conectado al router. El router recibiría el tráfico y lo enrutaría hacia la VLAN de contabilidad. A continuación, el tráfico regresaría al switch por el puerto correspondiente a esa VLAN, atravesaría nuevamente la estructura de conmutación y llegaría al puerto de destino. ¿Cómo sabe el switch cuál es el puerto de destino? Debemos recordar que estamos utilizando un switch de capa 2. Por lo tanto, el switch examina la dirección MAC de destino para determinar por cuál puerto debe reenviar la trama, y esto lo pudimos ver en una lección anterior. Si no has tenido la oportunidad de ver el video, te invitamos a seguir el curso completo que se encuentra en nuestro canal. Finalmente, la trama saldría por ese puerto y llegaría a la impresora. Así es como circula el tráfico a través de un switch. La principal ventaja es que podemos dividir los puertos de un mismo equipo. Algunos puertos pueden pertenecer a una VLAN o dominio de broadcast, mientras que otros puertos pueden pertenecer a una VLAN diferente. Sin embargo, para comunicarnos entre dos VLAN distintas necesitamos realizar enrutamiento. Algunos switches como el Cisco Catalyst 3750 son conocidos como switches multicapa. Estos equipos pueden realizar funciones de enrutamiento directamente dentro del propio switch. Pero en este ejemplo estamos utilizando un switch de capa 2, por lo tanto necesitamos un router externo para permitir la comunicación entre VLANs. Dos de las principales ventajas de utilizar VLANs y segmentar el tráfico de esta manera son la seguridad y el rendimiento. Desde el punto de vista de seguridad, el tráfico de una VLAN no aparece automáticamente en otra VLAN. Desde el punto de vista del rendimiento, si tenemos una gran cantidad de tráfico broadcast, este permanecerá limitado a su VLAN local y no se propagará por toda la red.
Ahora que comprendemos por qué las VLANs son tan importantes dentro del diseño de una red, en el siguiente video veremos cómo configurarlas. Por eso, recuerda suscribirte para recibir notificaciones.